Bendiciones a vosotros, amados hermanos. Tomen su lugar, por favor. Quiero decirles que me es muy grato estar con ustedes en esta tarde, en esta forma virtual, en lo cual pues hemos alcanzado grandes cosas, acercarnos desde las distancias más recónditas y que de esta manera también utilizamos en beneficio la ciencia y la tecnología, la cual ha sido tan avanzada en estos días. Y bueno, ocupamos esta plataforma para hacerlo en forma virtual, pero tenemos la palabra de Dios, que es lo que dijo el Señor. Tenemos la palabra profética más permanente, a la cual nosotros debemos estar atentos. Hermanos, quiero decirles que en esta semana, cada semana el Consistorio de Ancianos envía dentro del Plan Nacional mensaje de tema para predicar en las iglesias. Y dentro de ese mensaje que se estableció que hoy habláramos en toda la República Mexicana, es el tema de la familia, el tema la familia. Y este es un tema muy importante que concierne a todos nosotros porque de alguna manera hemos venido de una familia a veces muy funcional en las cosas de Dios y en otras ocasiones en familias disfuncionales en las cosas de Dios. Pero dentro de ello vamos a meditar, hermanos, acerca de lo que es la familia, lo que es el matrimonio y para ello es muy importante que nosotros hagamos un análisis. En el aspecto social, oímos nosotros que hay familias funcionales y familias disfuncionales. ¿A qué le llamamos familias funcionales? Bueno, una familia funcional es aquella que camina en un común acuerdo y que refleja una familia unidad, refleja paz, refleja progreso en todos los sentidos. Esa es una familia funcional, y para que haya una familia funcional, pues debe haber un matrimonio funcional. ¿Y a qué le nombramos nosotros en el aspecto social familias disfuncionales? Bueno, una familia disfuncional es aquella en la que los hijos no respetan a sus padres y hacen su voluntad, y en el matrimonio el esposo y la esposa caminan en desacuerdo y cada quien hace su voluntad. Entonces eso refleja que no hay un orden de vida y no hay una disciplina en la vida de una familia, por lo tanto se considera una familia disfuncional. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras, mis hermanos, encontramos también matrimonios funcionales y disfuncionales. Por ejemplo, en el aspecto del matrimonio de Aquila y Priscila, consideramos un matrimonio ejemplar a través de las Sagradas Escrituras. Apenas hace como 2 o 3 semanas estuvimos estudiando acerca de la vida de Aquila y Priscila, que fueron unos hermanos baluartes dentro de la iglesia de Dios en el primer siglo, y que dentro de ello no solamente eran hermanos que participaban en el servicio a Dios, sino que inclusive, hermanos, nos deja la enseñanza de la palabra de Dios que en esos tiempos había un varón poderoso, elocuente en las escrituras, llamado Apolos. ¿Sí lo recuerdan, mis hermanos? Desde luego que sí, ¿verdad? Apolos, varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero Apolos estaba incompleto en la plenitud de la palabra de Dios, y vamos que era un hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Pero ¿qué le faltaba a Apolos? ¿Lo recuerdan, mis hermanos? ¿Qué era lo que le faltaba a Apolos? Dice, del Espíritu Santo no predicaba porque ni lo conocía, ni se lo habían anunciado. Sin embargo, Aquila y Priscila le hace notorio que es necesario creer no solamente en el bautismo para arrepentimiento, y en el bautismo que él predicaba, que era
el bautismo de Juan, sino que también era necesario que se impusieran las manos en aquellos que habían creído en Jesucristo como su Salvador para recibir el don del Espíritu Santo. Y así se lo enseñaron, se lo declararon en una forma particular, Aquila y Priscila, a Apolos. ¡Qué matrimonio! No nos registra la Escritura si tenían hijos o no. No lo registra, parece que no. Pero dentro de ello eran un matrimonio funcional, ¿sí o no, mis hermanos? Funcional en todos los sentidos. En el aspecto espiritual no se diga, maravillosamente hermosos ese matrimonio. Y qué hermoso es que hoy en día habrá matrimonios semejantes a Aquila y Priscila. Pregunto, hermanos. ¿Habrá matrimonios hermosos como el matrimonio de Aquila y Priscila? Yo creo que sí, mis hermanos. Aún en estos tiempos modernos, aún en estos últimos tiempos, el Espíritu Santo movía a Aquila y a Priscila, y el Espíritu Santo hoy en día sigue moviéndonos a cada uno de nosotros, y en los matrimonios y en las familias también es derramado el Espíritu Santo. Este era un matrimonio funcional. Y vuelvo a repetir, en todos los sentidos, recordando nosotros en qué se ocupaban en ganarse el pan de cada día, a qué se dedicaban, cuál era su oficio, cuál era su trabajo de Aquila y Priscila, cómo se ganaban la vida. Lo que conocemos hoy nosotros que hacían o fabricaban casas de campaña. Y recordarán ustedes que Pablo llegó a laborar con ellos trabajando en ese oficio. Entonces, era un matrimonio funcional en todos los sentidos, ya hasta para darle empleo a otros hermanos y entre ellos al apóstol Pablo. ¡Qué hermoso! Pero también encontramos en las Sagradas Escrituras un matrimonio disfuncional. Quiero mencionar a Ananías y Zafira. Este matrimonio, hermanos, según su concepto de ustedes, ¿era funcional o era disfuncional? ¿Funcionaba o no funcionaba? Fíjense, hermanos, que parecía que funcionaba. ¿Y por qué digo que parecía que funcionaba? Porque ellos decidieron vender una posesión que tenían y del dinero que capturaran o recaudaran, como la venta de ese bien, ellos estaban dispuestos a darlo, ofrendarlo a las necesidades que los apóstoles tenían con la iglesia. Pero ¿qué sucedió cuando ellos hicieron esto? Cuando hacen la venta y cuando capturan el dinero o les pagan el dinero, ¿qué sucede con estos hombres, con este matrimonio? ¿Qué sucedió, mis hermanos? Les ganó la avaricia. Ananías y Zafira se vieron envueltos por la avaricia. Y en esa avaricia cambiaron su modo de pensar. ¿En cuánto tiempo variaron en ese modo de pensar? Disvariaron en ese modo de pensar. Resulta de que ya cuando se vieron con el dinero en las manos, dijeron solamente una parte la daremos a los apóstoles y lo demás nos lo quedaremos nosotros. Y ese era realmente la promesa desde el principio de la venta de ese bien que tenían ellos. No, ellos habían considerado vender y darlo a las necesidades que se presentaban en la iglesia primitiva. Pero una vez que se vieron con el dinero, cambiaron de modo de pensar. Pero allí funcionaron los dos. Estaban en un común acuerdo. ¿Cómo es posible que no hubo uno? Ananías le dijera a Zafira: no, esposa, el acuerdo, el convenio, el voto que hicimos a Dios no es ese. O no hubo una Zafira que le dijera a Ananías: no, esposo, el convenio que hicimos no es este, que no nos gane la avaricia. Pero ambos, hasta en eso, se cotejaron y sucedió que perecieron por la avaricia. ¿Por qué? Porque defraudaron, porque lo que prometieron no lo cumplieron.
Fíjense bien, mis hermanos. Entonces parecía un matrimonio funcional, pero funcional hacia lo malo no podemos decir que es funcional. ¿Por qué? Porque les costó la vida en la avaricia. Démonos cuenta de ello, mis hermanos. Entonces, hoy en día, matrimonios y familias que necesitamos llenarnos de Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, mis hermanos. Es necesario que nosotros no nos despeguemos de Dios, porque si no los pensamientos, dijo el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Nosotros no podemos ser de día sábado hijos de Dios y entre semana ser hijos del mundo, por no decir otra cosa. No, mis hermanos, tenemos que ser las 24 horas de cada día hijos de Dios, siervos de Dios. Y en ello nos conlleva a que nosotros no nos apartemos de Dios en ningún momento. Quiero leer con ustedes lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios en Proverbios capítulo 1, en el versículo 8. ¿Cómo quisiéramos, hermanos, que todos los que tenemos un matrimonio y todos los que tenemos una familia o hemos formado una familia, fuera una familia funcional? Sería lo ideal para nosotros mismos y para nuestro Dios que fuéramos una familia funcional al servicio de nuestro Dios. Pero a veces nos toca batallar y luchar, a veces con nosotros mismos, a veces con la esposa, a veces con los hijos y a veces con las hijas y a veces hasta con los nietos. Dice la palabra de Dios, el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero nosotros queremos hacer de los nuestros, de nuestra familia, una familia sabia y entendida. Y en ese entendido de una familia sabia y entendida, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, aquí nosotros, para que podamos instruir a nuestros descendientes, a nuestra compañera llamada esposa, o la esposa al compañero llamado esposo, tendrá que buscar la sabiduría de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nuestros hijos llegasen a hacer algo incorrecto, ¿qué tenemos que hacer? Infundirles que aparte de que nos han deshonrado con desobediencia, infundir que al principal lo han deshonrado con desobediencia. Y ese principal es nuestro Dios Todopoderoso. Es nuestro Ser Supremo, al cual debemos infundir en nuestros hijos, en la familia, que existe un Dios. Y ese Dios es el Todopoderoso, que es el Dios el cual nos ha hecho a nosotros para que le honremos en obediencia, para que le alabemos y le glorifiquemos. Esto es algo muy importante que tenemos que tener nosotros presente primeramente en nosotros. El que cuando nosotros incurrimos en una falta, en un error, en un pecado, que no nos dé miedo que los demás se enteren. ¿Saben quién ha sido el principal que se ha enterado de nuestra falta? Es nuestro Dios. A Él hay que temerle, por Él hay que detenernos, por nuestro Dios, por sobre todas las cosas nuestro Dios. A veces los pequeñitos, nuestros hijos, cuando están pequeños, no le quiero decir a mi papá porque me va a pegar. No le quiero decir a mi mamá porque me va a pegar. No, porque me va a castigar. Pero debemos infundir
que aparte de que nos han deshonrado en desobediencia, al principal que se le ha deshonrado es a nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el verso siguiente, hermanos, es un verso muy clave para todos nosotros. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. Quiere decir, hermano, varón, tú y yo tenemos la gran responsabilidad de conocer y de tener en nuestra vida presente la doctrina de nuestro Dios. Si nosotros no la conocemos, no la practicamos, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestro hijo o a nuestros hijos la doctrina? Dice la Biblia, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. Pero si el padre no la practica, si el padre no tiene una doctrina, la doctrina de Dios, si no sabe transmitirla, enseñarla y no la vive, ¿cómo va a lograr ello? Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad, conocer la doctrina de Dios, llenarnos de ella, vivir en ella, practicarla para poderla transmitir con palabra, con exhortación y con hechos. Si no, de otra manera, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer de nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer de la esposa? ¿Qué vamos a hacer la esposa del esposo? Y luego dice la palabra de Dios, y no desprecies la dirección de tu madre. Nos damos cuenta entonces que se requiere de un padre y de una madre para que una familia funcione en el temor a nuestro Dios. Y temor no quiere decir miedo. Temor quiere decir honra, obediencia, respeto a Dios. Ese es el temor del cual nos habla las Sagradas Escrituras. El principio de la sabiduría. Quiero ir, hermanos, a el libro de Deuteronomio capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, hermoso capítulo, hermanos, que quiero pedirles que lo lean detenidamente en casa, pero yo voy a leerles del verso 1 al verso 9. Sigan la lectura, abran sus Biblias, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 9. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo te enseño, para que ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que allegáis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. ¿Por qué? Porque, ¿qué gente grande hay que tenga dioses cercanos así? Como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y las enseñarás a tus hijos
y a los hijos de tus hijos. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos nosotros la palabra de nuestro Dios y en ella encontramos cómo nuestro Dios instruyó a la nación de Israel a través de Moisés a que guardaran sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, que el pueblo de Dios se rigiera por lo que nuestro Dios había ordenado y mandado. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Dice, si ustedes ponen por obra mis mandamientos, ¿qué dirán las gentes y las naciones de vuestro pueblo? Ciertamente, pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Y estas palabras, mis hermanos, se cumplen hasta el día de hoy con el Israel de hoy, con el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios hoy en día. No la nación de Israel, no. El Israel de Dios está compuesto por gentiles convertidos a nuestro Dios y eso somos nosotros. Pero ¿qué sucede cuando hay una familia que manifiesta que en su casa vive Dios, que Dios está allí, que sin hacer alarde de pregón, ven una familia, las demás gentes, una familia ordenada, una familia de paz, una familia de amor, una familia de unidad, una familia no conflictiva? ¿Y qué dice la gente que observa esto en nosotros? Pueblo sabio, familia sabia y entendida, familia grande es esta. ¿Ustedes han llegado a oír alguna vez de algunas familias de la iglesia que han sido realmente reconocidas como familias funcionales? ¿Alguna vez han oído de sus vecinos que les han dicho, qué bonita familia tienes? ¿Alguna vez les han dicho, qué bonitos niños, qué bonitas niñas, qué bonitos hijos tienes? Obedientes y respetuosos, obedientes a la voz de sus padres. Fíjense que la gente, hermanos, llega a expresar eso cuando ve de las familias de Dios son alabados. Pero también quiero decirles, hermanos, qué sucede cuando los demás de alrededor de donde vivimos ven que nosotros nos decimos ser iglesia de Dios y a nuestra conducta y a nuestro proceder es todo lo contrario. ¿Qué sucede, mis hermanos? ¿Cuál es la reacción de las familias que nos rodean? ¿Cómo nos llaman? ¿Cómo nos vituperan? ¿Cómo nos agreden? ¿Cómo nos insultan? ¿Por qué motivo, mis hermanos? Porque quizás dimos lugar a ello. Porque quizá en un momento llegamos a hablarles de Dios y después con nuestros hechos nos recriminan y nos reprochan. Mira nomás, y eso que se dicen ser iglesia de Dios. Y eso que se dicen ser, y empiezan allí los reproches, hermanos. Entonces es muy importante que nosotros hagamos notorio esto. ¿Cómo le advierte nuestro Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo le advierte que serían reconocidos por las demás naciones como gente, como pueblo sabio y entendido, como gente grande? ¿Cómo? Si guardareis mis mandamientos, si los pusiereis por obra, si guardareis mis ordenanzas, mis estatutos,
mis derechos, entonces podríais adquirir sabiduría. Y es que déjenme decirles, hermanos, que la palabra de Dios es la fuente de todo saber. Que siempre que nosotros nos rijamos por el consejo sabio de la palabra de Dios, entonces estaremos vislumbrando una luz para poder decidir, para poder actuar, para poder aconsejar, para poder instruir a nuestros hijos, a la esposa o la esposa al esposo, para que podamos ser una familia temerosa de Dios, para que dentro de lo social digan, es una familia funcional, es un matrimonio funcional. Pero ¿dónde está la clave de eso funcional? Fíjese bien, quiero que leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. En el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 20, dice el Señor Jesús, y este mensaje fue a la iglesia de la Odisea, y se dice que estamos viviendo el tiempo de la Odisea. Quiere decir que el mensaje de la palabra de Dios está hoy en día para todos nosotros. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué palabras, hermanos, tan hermosas. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón y abriere la puerta de su mente, porque el Señor está a la puerta y llama. Y si alguno oyere su voz, abriere la puerta y entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir, el Hijo de Dios y nuestro Dios estarán con nosotros siempre que abramos esa puerta. Siempre que estemos dispuestos, hermanos, a obedecer a Dios, a oír su consejo, a oír su mandato, a oír su palabra. Cuando nosotros hagamos eso, que abramos nuestra mente y nuestro corazón y le digamos al Señor, Señor, yo te necesito, porque sin ti nada puedo hacer, porque sin ti nada soy, porque sin ti nada puedo lograr. Si hay algo que yo logre en mi matrimonio es por tu voluntad. Y si hay algo que yo logre con mis hijos, de encauzarlos hacia el bien, es por tu poder y por tu voluntad, porque nosotros de sí mismos no podemos hacer nada. Tenemos que recurrir a la ayuda de nuestro Dios y tenemos que tomar el consejo de nuestro Dios. Y si no tomamos el consejo de nuestro Dios, estamos perdidos. ¿Han ustedes visto, mis hermanos, familias que caminan sin brújula? ¿Para qué es una brújula? ¿Para qué sirve una brújula? Para no perderse. Una brújula es la guía de un rumbo, de una ruta. Pero si el hombre no tiene una brújula, ¿qué sucede? Se pierde. Si un barco navega en la mar y no lleva la brújula, se pierde. Pero si lleva esa brújula, y esa brújula es la palabra de Dios, y esa brújula es nuestro Dios, y nosotros lo tenemos, hermanos, lo tenemos en nuestras manos, y tenemos a nuestro Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, hermanos, habría por qué hay matrimonios disfuncionales en el pueblo de Dios. No debería, pero lo hay. Habría
familias disfuncionales entre el pueblo de Dios? ¿Debería haber? No debería haber. ¿Por qué? Porque tenemos la guianza de nuestro Dios. ¿Qué ha pasado entonces en nosotros? Que nosotros hemos dejado a un lado la brújula, que no la hemos utilizado y no la hemos sabido utilizar, y entonces nos hemos perdido. De estas anécdotas podemos poner muchísimas dentro de la carrera ministerial, todos los que hemos llevado un tiempo ya indefinido de pastores. Pero quiero señalar, mis hermanos, que en un tiempo yo notaba un matrimonio que mandaba a sus niñas a la iglesia. Y las niñas se estaban todo el sábado con nosotros. Y aquí comían, aquí era la escuela sabática con ellas, aquí era el mediodía, aquí era el alimento, aquí era el culto de la tarde y todo el día. Y yo les preguntaba a esas niñas porque fueron pasando el tiempo. Visitábamos a sus papás, pocas veces nos recibían. Hermanos, ¿qué pasa con ustedes? Hermano, tenemos tanta necesidad de trabajar, que trabajamos los dos. Y en el día del sábado también lo trabajamos. Y como ustedes nos han invitado y nos han hablado de la palabra de Dios, pues dejamos ir a nuestras hijitas. Pero la pregunta es, ¿qué tanto les interesaba a los papás el que sus hijitas conocieran de Dios? Me daba la sensación de que lo que querían ellos era que nosotros se las cuidáramos allí y decían, pues son buenas personas, pues los instruyen, les enseñan. Y además de eso, nos los cuidan allí. Pero eso era lo real, lo hermoso. Pasaron los años, esas niñas crecieron, tomaron rumbo indefinido. Y después los padres, ya grandes, cansados de trabajar, se refugiaron en la iglesia. Y ahora es tiempo en que ya hicieron sus familias, sus hijitas, no regresan al redil de Dios. ¿Por qué no regresan, hermanos? ¿Qué falló allí? La dirección de los padres, que pensando ellos que mandar a los hijitos, a las hijitas, a la iglesia, allí les enseñarán, allí nos las cuidarán. Pero dice la Biblia, oíd, hijo, la doctrina de un padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. La pregunta es, ¿allí había doctrina de un padre? ¿Había el afán de hacer dinero, de trabajar? ¿Allí había la dirección de una madre? No. Había el afán de trabajar y hacer dinero. ¿Pero qué había en las niñas que mandaban a la iglesia? Pues había una guardería que los sábados se las cuidarían y les enseñarían, pero no vieron el ejemplo de los padres. Y la consecuencia la viven hoy esos hermanos ya viejos. Quiero decirles, hermanos, en una ocasión, haciendo la obra de evangelismo, visitaba yo un matrimonio que por años enteros se había alejado de Dios y se alejó. Pero queriendo rescatar a ese matrimonio, tenían como 9 hijos. Estoy hablando de hace más de 20 años, hermanos. Quizá a lo mejor ese matrimonio me vio joven
inexperto, qué sé yo, pero yo insistía en que regresaran a la iglesia como matrimonio y con sus hijitos. Sus hijitos ya eran unos jóvenes de 17 años, de 15 años, de 14 años, y así las edades estaban salteadas, pero ya eran adolescentes. Y en una de esas visitas que les hacía yo, estaba la puerta, toqué, me abrieron, me pasaron y se quedó la puerta entreabierta, tantitito abierta. Cuando yo estaba con ellos hablándoles de la palabra de Dios, entró uno de sus hijos, corriendo y espantado, que cerró el portón y se oyó cómo caían las rocas, las piedras allí, aventaban rocas y rocas. Y el papá le dice, ¿qué pasa, Samuel? ¿Qué pasa? Y le dice, me vienen persiguiendo y me quieren aventar piedras, me están aventando piedras. El padre se espantó, yo también, dije, ¿qué está pasando? Había alcanzado a cerrar el portón, que si no, quizá a lo mejor se meten y apedrean ahí a cuanto estuviera presente, no sé. Un grupo de vándalos. Y me dice a mí ese señor en aquel entonces, ay, ¿qué te digo? ¿Cómo quisiera yo que tus niños que tienen 4 y 5 años no crecieran, se quedaran en esa edad? Porque mira, los míos ya crecieron y solamente puros problemas me dan. A uno ya lo metieron a la cárcel, el otro anda con las adicciones y mira nomás que por poco y me lo matan. Y le dije, Dios tiene la solución a todo esto. El que usted y su esposa regresen al camino de Dios. No, es demasiado tarde, no, ve estos ya están grandotes, tú siquiera tus niños están chiquitos, pero los míos, mira, ya cuando los enderezo. Para Dios no hay imposibles. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Tenemos que tener fe en Dios, el Dios que hizo maravillas en el tiempo antiguo, con Aarón y Moisés, o con Moisés y Aarón, con Josué, y con tantos de los hombres de Dios que manifestó su grande poder. Hasta el día de hoy, hermanos, nuestro Dios ha manifestado su grande poder entre nosotros y ha mostrado sus maravillas con nosotros. Nuestro Dios no ha dejado de ser nuestro Dios. Ha existido desde el tiempo antiguo que el hombre pueda tener memoria hasta el día de hoy. Dios existe y Dios es maravilloso y Dios es grandemente milagroso, de tal manera que puede hacer que de las familias que podamos decir son disfuncionales, Dios las hace funcionar. Todo es que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir, podemos vivir en comunión con Dios y podemos vivir en comunión con el Hijo de Dios. Solamente que nosotros no seamos vacilantes en ello. No pensemos ahorita, sí, y al rato, ya no, sino que seamos de entrega total al servicio de nuestro Dios, porque de Él somos, porque de Él dependemos, porque por Él somos. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Quiere decir, nosotros necesitamos a nuestro Dios. Y hermanos, hermosa es la palabra de nuestro Dios, llena de consejos, llena de sabiduría. Y el hombre, cuando no conoce a Dios,
quizá es necio, fatuo. Pero cuando llega al conocimiento de Dios, Dios hace sabio al pequeño, dice la palabra. Y quiero regresar a Deuteronomio capítulo 4, en el verso 9, mis hermanos. En el verso 9, fíjese bien la amonestación de la palabra de nuestro Dios. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, con mucho cuidado, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quiere decir, y esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos. A veces nosotros decimos, yo he oído esta frase, ya terminé, ya se casó mi hijo, ya se casó mi hija, ya tiene su familia mi hija, yo ya terminé. La pregunta es, hermanos, ¿ya terminamos? No, mis hermanos, porque aunque ellos tengan su familia, son nuestros nietos, son nuestros descendientes. Y nosotros tenemos que corroborar el trabajo que hemos hecho con nuestros hijos y con nuestros nietos, induciéndolos y llevándolos en el camino del Señor, reforzando lo que nuestros hijos deben hacer, también nosotros. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es sabia y hace sabio al pequeño. Nosotros dejémonos guiar por nuestro Dios y Él nos dará esa luz que necesitamos y seguiremos siendo familias funcionales al servicio de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Paz a vosotros.